empezando el año, ¿no? Dice producción de texto muy fresh, ya ellos ya vas a escuchar. ¡Elenita! Vas a dar la bienvenida a nuestra directora. Traigo yo una sorpresa, sí, nuestra directora general de Elvira, la doctora Elena Burga Cabrera, ha venido a visitarnos acá porque quiere conocerles, saber que ustedes están poniendo el primer hito en lo que es la secundaria y para que ustedes vean que ustedes son importantes para nosotros, ¿no? No solamente la profesora María Teresa, no. Aquí tenemos a nuestra directora general y a nuestro director del... Bueno, yo quería nada más, de verdad que tenemos varias actividades acá en Ayacucho, ¿no? También tenemos el taller de los ASPIS, que han estado 15 días formándose de varias regiones, de toda la macro centro, ¿no? Hay acompañantes de muchas regiones y también aquí me alegra muchísimo, de verdad que no se imaginan ustedes que desde el año 2011 venimos hablando de la secundaria EIB. Sabemos que es una demanda, ha habido muchos pedidos desde hace años de por qué la EIB solamente va a ser inicial y primaria. En realidad nunca se ha dicho que la EIB deba ser inicial y primaria, nunca. En la Ley General de Educación se habla de que la EIB se desarrolla en todo el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Así dice la ley. Pero ¿qué ha ocurrido? En realidad todos ya sabemos que se ha hecho muy poco en años anteriores. A las justas hemos logrado antes hacer algunos materiales para inicial primaria, algunas capacitaciones, ¿no? Pero ya en los últimos años hemos empezado a implementar la política en todos sus componentes, Sin embargo, también había que consolidar inicial y primaria, y siempre tienes que empezar por lo más urgente, por lo que es más necesario. Nunca se ha dicho tampoco que la EIB solamente deba ser rural, también debe haber EIB en zona urbana. Pero hemos priorizado también el ámbito rural porque son los más abandonados en los primeros años. Pero ya desde el año pasado hemos construido la propuesta de secundaria EIB y de atención a los ámbitos urbanos y también lo de las zonas que requieren revitalizar la lengua, ¿no? Entonces, en realidad tenemos varias formas de atención que seguramente ustedes han escuchado. Tenemos varias formas de atención que en estos años se ha ido consolidando y construyendo esa propuesta pedagógica diversificada a las distintas formas de atención. Pero la secundaria es uno de los retos más grandes que tenemos, colegas, porque no es igual que inicial y primaria. Hay que construir, hay que hacer una propuesta distinta de cómo debería trabajarse la cultura, la lengua en el nivel secundario, sin descuidar todas las competencias que se tienen que desarrollar académicas, digamos, las competencias curriculares comunes a todas las escuelas en el Perú. Pero ¿cómo hacer para que nuestros chicos del nivel secundario, que provienen de un pueblo originario, de una comunidad campesina, nativa, y que tienen una lengua originaria, sigan desarrollando competencias también en su lengua y en castellano, por supuesto, ¿no? Entonces no puede ser que los niños estudien inicial, primaria, con todo el esfuerzo, son bilingües, pasan a una secundaria donde nunca más vuelven a escuchar hablar en su lengua o una explicación de nada en su lengua originaria. Entonces no puede ser así, ¿no? Porque además en la educación superior también se está haciendo EIB, entonces había un hueco ahí en la secundaria. Ustedes, como ya dijo María Teresa, tanto los colegios focalizados acá como en otras regiones, son 6 regiones donde estamos empezando, las regiones que justamente tienen el mayor número de escuelas EIB. Con ustedes vamos a abrir este camino, esta trocha. Yo creo que este año 2016 es un año fundamental para la historia de la EIB y ustedes son los protagonistas de esta nueva etapa, de esta nueva historia que vamos a escribir
de ampliar la secundaria, la EIB a nivel secundario. Y va a depender de ustedes muchísimo de lo que podamos avanzar, de lo que podamos lograr. Sabemos que es difícil, no hay que angustiarse tampoco, no hay que ir de a pocos. Así ha sido en inicial, en primaria. Tenemos ya una experiencia. La experiencia de inicial y primaria sí sirve también para la secundaria. No es igualita, pero nos sirve. Y por otro lado tenemos materiales que, aunque no sean del nivel secundario, han ayudado a reflexionar mucho sobre la cultura, sobre la lengua, ¿no? Se están haciendo materiales para la secundaria, pero podemos usar también algunos materiales que existan por ahí escritos en quechua. Hay que usar todo lo que podamos, hay que ser creativos, hay que intentar. Cuando le ponemos corazón y creatividad, las cosas van saliendo. Y sobre todo, colegas, si este año logramos por lo menos sensibilizar, por lo menos hacer que todos los docentes se comprometan y que los padres y las madres entiendan, porque no se trata de ir a la mala, a la fuerza, a imponer, no. Tenemos que llegar a los corazones, tenemos que llegar con un mensaje lindo, diciendo esto es importante, es necesario. Sus hijos no van a dejar de hablar castellano, sus hijos van a salir con buenos conocimientos, no van a sufrir lo que ustedes han sufrido, pero no tienes que dejar de lado tu cultura, ni tu lengua, ni despreciar lo que eres para ser mejor. Al contrario, las personas que se afirman en su propia identidad y que igual a partir de esa identidad y de su lengua aprenden una segunda lengua, aprenden también a socializar con otros, esas son las personas que tú ves mucho más sólidas, mucho más empoderadas. Ustedes tienen a una persona acá extraordinaria que yo he conocido hace poco, que es Magali Solier. Esta chica que nadie la ha formado en una escuela EIB, que podría estar en Europa, de gran actriz, y podría estar hecha toda una diva de la farándula, sigue viviendo en Huanta, sigue teniendo su chakra, sigue creando canciones, acaba de sacar un disco en quechua, le ha hecho una presentación en Lima, y está tan preocupada porque el quechua no muera, porque ella dice que ha ido a un montón de escuelas de Huanta, de acá, de la zona rural, y que siente que la lengua se está perdiendo. Eso me lo ha hecho a mí hace exactamente 1 mes y medio que me he reunido con ella. Personas así, y tú la ves a ella el día que recibió su premio en Berlín, cantó en quechua y la gente lloró, se emocionó, la aplaudió, y eso están haciendo cada vez más mucha gente que habla quechua, que es quechua hablante. Empieza a haber un orgullo que yo siento que todavía no llega a las comunidades, pero mucha gente en las ciudades ahora empiezan a sentir ese orgullo y empiezan a decir, ¿por qué no me enseñaron a mí mis padres? He escuchado a tanta gente decir, mis padres y mis abuelos hablaban quechua y a mí ya no me hablaron. ¿Cómo me da cólera? ¿Cómo quisiera saber, cómo hubiese querido? Y hasta tendría un mejor trabajo ahorita. Claro, porque es quechua, es gente que ya ha estado en la universidad y todo, pero que si tuviera ese plus de hablar el quechua, estarían mucho mejor. Y serían mucho más valorados y admirados. Colegas, no es mentira. Hay una revaloración de nuestras culturas, de nuestras lenguas, así como la gastronomía se ha vuelto a nivel mundial. ¿Por qué? Ustedes han escuchado a Gastón Acurio cuando habla, o lo han leído. Él cuenta que cuando vino de Francia de estudiar para ser chef, para ser cocinero, empezó a hacer comida francesa, al estilo francés acá en el Perú. No le iba mal, pero tampoco le iba tan bien. No era lo que es hoy en día, hasta que descubrió que el Perú tenía la maravilla de los productos nativos, de la comida tradicional, de la sazón peruana, o sea, de lo propio, y empezó a hacer
la comida peruana con su toque, a estilizarlo sí un poco, porque también lo ha transformado, también ha inventado nuevos platos, pero con los productos peruanos. Eso que él ha hecho con la gastronomía, llevarlo al nivel más alto mundial, somos el segundo ya en el mundo, con la mejor comida del mundo. Eso tenemos que hacerlo en muchas cosas, pero para eso tenemos que mirar nuestras culturas, lo propio, nuestras lenguas. Ahí está nuestro potencial de desarrollo. Pero eso hay que convencer a la gente con cariño. Tenemos que hacerle entender a la gente que no tiene ningún sentido dejar de hablar la lengua, una lengua que ha sobrevivido más de 500 años y la vamos a matar ahora en los últimos 20 años, es cuanto más estamos rápidamente dejando de hablarla. O sea, si hasta hace 20 años los niños hablaban el quechua desde que nacían, y ahora, el otro día me decían en curso, ya no hay niños de 5 años que tengan el quechua como primera lengua. Yo casi me desmayo. Entonces no puede ser, o sea, estamos destruyendo incluso nuestro potencial de desarrollo. Eso es lo que tenemos que transmitir a los padres, las madres, a las comunidades y a nuestros mismos estudiantes jóvenes. Yo sé que esos jóvenes creen que dejar de hablar quechua es ser moderno, pero tú vas a ver en Lima y hay jóvenes cantando rap en quechua y hay jóvenes cantando cumbia en shipibo. Y hay mucha gente que cuando ven ustedes ese programa, no es el Yo Soy sino el otro, La Voz, Perú, todo el que ha salido allí y ha cantado en quechua o ha hecho alusión a algo así de lo propio, ha sido lo máximo, ha sido lo máximo. Ganó el ayacuchano, otro ayacuchano que ha ganado, este chico Daniel Lazo, que ahora es un gran cantante. Ese chico dijo que él había ganado porque desde el día que él salió y cantó en quechua se metió al jurado al bolsillo. Porque hay un querer volver a lo tuyo, a lo propio. Y hay mucha gente, dentro de los cuales me incluyo yo, que cuánto quisiéramos poder saber quechua, ¿no? Que somos de la selva, que somos de la costa, que no hemos tenido ni siquiera la oportunidad en nuestro hogar, pero ustedes que tienen esa posibilidad, que la lengua está tan viva acá, que los jóvenes, dejarlo así a propósito, parece un crimen, ¿no? Entonces, si en la secundaria logramos entusiasmar a los padres, a las madres y a los estudiantes de querer volver, ellos mismos van a empezar a decir, ya, entonces este trabajo de tal curso lo vamos a exponer en quechua. No se trata de que todo se vuelva, ahora hablemos en quechua todas las clases, no, por ahí no va. Pero podemos empezar por hacer algunos trabajos en grupo en quechua, podemos hacer que en algunos cursos la clase sea en quechua o se expongan los trabajos en quechua, ¿no? Hay que buscar la manera, pero hay que hacer que la lengua empiece a tener un espacio vivo en la escuela. Y que también en los contenidos curriculares vayamos introduciendo los conocimientos de nuestros pueblos. Si logramos esas cositas, de ir poco a poco introduciendo nuestros conocimientos de nuestros pueblos, hay esos conocimientos increíbles que hay de la chacra, de cómo se maneja el reguero, de cómo se hace la clasificación de las papas, de tantas cosas que conoce la gente y que es parte de lo que debemos aprender en el currículo, pero a veces no lo relacionamos con nuestra vida diaria. Eso hay que hacer. Y también producción del nivel secundario acá en nuestra provincia de Huanta a lo que es la EIB. Yo estuve en una reunión el día lunes como hoy en Lima acerca de prácticamente el balance de la EIB a nivel nacional. Huanta, acá en Huanta tenemos prácticamente el idioma quechua, tenemos también lo que es el achánico, tenemos el castellano. El machiguén
Huamanga está en la zona de la mar, ¿no? También tiene Ayacucho. Pero entendamos esto como una identidad. Empecemos ahí como una identidad, no perder lo nuestro. En realidad, yo también recuerdo cuando mis abuelos hablaban el quechua, mis papás mismos, el quechua más fluido del que yo hablo. Quien les habla cuando empiece a hablar el quechua, con las personas que vienen quechua hablantes netos a atenderles en la UGEL, al inicio vamos, pero hay un momento en que nos trabamos. ¿Por qué? Porque no le damos continuidad. En realidad todo lo que se aprende por continuidad. Y si nosotros queremos saber Huanta, en realidad Huanta es una zona A y B. Lo que primero tenemos que empezar y hacer de que nuestros estudiantes es que quieran lo que ellos saben y conocen, que es la lengua quechua. Ellos escuchan en sus casas, a sus abuelos, a sus padres. Muchas veces el problema es, y hay que ser bastante sinceros y claros, cuando empezó la IB, acá por ejemplo en Huanta, muchos de nuestros colegas los profesores de niveles iniciales y primarias lo han transmitido mal. Han indicado de que queríamos de que todo sea en quechua y que los estudiantes no tenían que progresar. Hablando el quechua no iban a progresar. Una concepción bastante rara. Lo que queremos es que hablen bien el quechua, escriban bien el quechua, y cuando hablan bien, entienden bien en el quechua, van a entender bien a lo que es el castellano. Yo les cuento una experiencia. Cuando todavía en educación secundaria teníamos 10 horas de libre disponibilidad, quien les habla fue director por muchos años en Pedro Luis Gallo de Yochegua. Imagínense, Yochegua es una unión de muchos colonos. Están huancaínos, están huamanguinos, son de Lima, es decir, de varios lugares. Ustedes conocen Yochegua, pero sin embargo, cuando nosotros implementamos ahí, cuando teníamos 10 horas de libre disponibilidad, yo les cuento esto, ¿por qué? Porque no va a ser un rechazo. En secundaria no es tan igual como en primaria, que muchas veces las decisiones tienen que tomarlo los papás. Los estudiantes del nivel secundaria ya entienden lo que tú quieres hacer con ellos y cómo quieres trabajar. Y en Pedro Ruiz Gallo implementamos 2 horas de quechua, con 2 horas de libre disponibilidad. Creamos el cartel de capacidades y conocimientos del quechua. Pero cuando empezamos con los estudiantes, lógicamente, miren, hay estudiantes blanquitos de todos los colores en un salón y en una institución educativa. Pero cuando tú empiezas a hablar en quechua y ellos pierden la vergüenza, ese alumno blanquito habla muy bien el quechua. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciéndose en sus casas. Y en la escuela no podemos seguir ello, lo ha hablado bastante bien la doctora Elena. A Magali Solier nadie le enseñó en su escuela en quechua, pero sin embargo ella con sus habilidades en cada uno de los concursos, en esto lo que le llamamos ahora los juegos florales, iba participando en canto, teatro y otras actividades, logran lo que ellos quieren lograr, lo que cada persona quiere hacer. Lo que hay que hacer es que cada niño, cada estudiante que está con nosotros descubra sus habilidades y capacidades, y lo mejor es que lo haga teniendo en cuenta su identidad y no tener alumnos que estén viniendo con unos cabellos bien paraditos ahí o bien ajustaditos sus pantalones, y en horas de la tarde están todos de negritos como si estarían de luto, porque hay una desplazación o una alienación. ¿Por qué? Porque no le enseñamos la identidad en las escuelas. Yo les pido, miren, ¿por qué se dejó de dictar el quechua en Pedro Ruiz Gallo? Porque disminuyó las horas de libre disponibilidad. Ustedes saben que ahora se tiene solamente 6 horas. Bueno, ya parece entonces también yo me vine
los profesores dijeron, ya no hay más horas para hacer el área, no era taller, era un área, y así está en las actas finales de evaluación que tiene el Pedro Ruiz Gallo durante 5 años, ¿no? Como área. Y ha resultado, los estudiantes no tienen miedo a hacer sus clases en quechua, en cualquier área lo podemos hacer. En ese sentido, yo les digo que no van a tener mucho rechazo en el nivel secundaria, toda vez que ya son estudiantes que se están formando y saben qué cosa quieren ser. Y si nosotros les enseñamos la identidad, que esto es parte de la identidad en sus escuelas, vamos a ganar bastante. En indicarles que no queremos que sean quechua hablantes, sino que conozcan el quechua a la perfección, escribiendo y hablando. Muchas veces hablamos, pensamos que estamos hablando bien el quechua, no lo estamos haciendo bien. Pensamos que estamos escribiendo bien en el idioma quechua, no lo estamos haciendo bien. Entonces hay necesidad de aprender y también revalorar lo que es de nosotros, ¿no? Yo en realidad, siempre he sido y he dado siempre una predisposición, al menos de mi persona, de que el idioma, nuestro idioma de nosotros, ¿no? Lo que es nuestro quechua nunca muera y siga en las escuelas. Hay dos formas, conversaba y escuchaba a la doctora Elena, todo el balance. ¿Por qué, por ejemplo, en las instituciones de acá, de la zona urbana, no tienen que ser el E y B? Una mala apreciación. Los estudiantes que están en la zona urbana, incluso en los particulares, han tenido sus padres, sus abuelos, el idioma quechua como lengua materna. Para ellos debe haber la situación de revitalización, o sea, revitalizar o recuperar nuestra lengua. ¿Cuántos llegan a ser profesionales de acá, de nuestra zona, y no saben atender a nuestros, imagínense, a nuestros paisanos? No le podemos atender porque hemos perdido eso, lo tan preciado que es la lengua, nuestra lengua quechua. Nosotros, ¿cuántos de los profesores no podemos tener una constancia E y B? ¿Y cuántos decimos, por qué no he hecho caso, por qué no le he escuchado a mis papás o a mis abuelos? Sucede ello. Yo pienso que aprender se puede aprender, pero siempre y cuando haya compromiso de cada uno de nosotros y decir, oiga, yo voy a trabajar en la zona de Huanta, por lo tanto tengo que manejar al menos algo del quechua para poder ir a una institución de Huanta. Sé que vamos a tener algunos éxitos en nuestras instituciones. Yo les digo así porque en Pedro Ruiz Gallo no ha habido una objeción de los alumnos, más bien los alumnos todos los días ya te hablaban en quechua. Los profesores incluso iban aprendiendo, ¿no? Es bastante interesante, sé que lo van a entender con las experiencias de las maestras que están ahora trabajando. Lo único que yo les pido es pongan compromiso en lo que es la E y B y se aplique pues en las instituciones para el cual estamos en este taller. Yo espero que todo lo que aprendamos vayamos a nuestras instituciones y lo trabajemos ahí. Al inicio no lo vamos a hacer tan bien, pero sé que cuando ustedes empiecen a hacerlo en sus instituciones, van a ir mejorando y van a aplicar la creatividad que cada uno tiene en cada uno de ustedes para mejorar el trabajo de este enfoque E y B en cada una de las áreas curriculares que tiene la educación secundaria. Les agradezco. Esta propuesta pedagógica de la educación intercultural bilingüe. Ayer conversábamos con los profesoras ponentes que nosotros nos convertimos en actores sociales, quienes vamos a trabajar en el campo, en la institución, involucrando a la comunidad, involucrando a nuestros estudiantes y el trabajo en conjunto para el logro de esta propuesta. Sin embargo, en el camino, en el trayecto del desarrollo de esta propuesta, vamos a encontrar obstáculos, necesidades.
esas necesidades, esos obstáculos, tenemos que vencerlos de una manera comprometida. Creo que desde el Ministerio, del Gobierno Regional, acá local, y todos nosotros, el compromiso, asumir, para llevar a concretizar esta propuesta, primeramente fortalecer al docente, que es el actor. Que no sea la última y el primer trabajo en taller, que continúe, que sea continuado. Y prever con materiales para poder trabajar en el campo. Yo sé, con esos insumos, apoyados de las entidades del sector de educación, vamos a concretizar y cristalizar este trabajo muy importante en la recuperación, en la renovación de nuestra identidad, de nuestra provincia. Y yo sé que no va a ser fácil, pero ya asumimos un compromiso, retornamos a nuestras instituciones y empezamos a trabajar, acompañado de nuestro profesor de soporte, el ASPI. Dentro de ello, quisiera agradecer también a los docentes ponentes que verdaderamente nos han abierto un camino nuevo en la educación secundaria. Muchísimas gracias. Docentes nos sentimos muy felices por este nuevo proyecto que nos están involucrando a nivel secundaria. A la vez nos sentimos también un poco preocupados, ¿no? Porque necesitamos bastante aprender un poco más del tema de la interculturalidad, ya aprender un poco más. Por ejemplo, yo el año pasado trabajaba, ¿no?, en una institución, ya, y tuve la oportunidad de conversar con un docente de inglés, ¿ya? Y me dije, profesor, el quechua es importante, nuestra historia es muy importante, ¿no? Pero el profesor, ¿qué decía? ¿Sabes qué? Tú estás en la historia todavía, ¿no? Tú estás en la historia, oye, el quechua, ¿qué hace a una persona? Hace que se retrase, a un profesor con esa mente, ¿no? No estás mal, ¿no? Una discusión ahí, porque siempre yo, desde lo que salí de la educación superior, siempre me gusta el quechua. Yo siempre he practicado, incluso ya cuando enseño clase en EPT, dicto, ¿no?, en quechua, cuando estudiantes, cuando le hablas en quechua, ellos se sienten felices, ¿no? Ya de risas ahí estamos, ¿no? Pero la preocupación también es en los materiales que vamos a recibir. Nosotros necesitamos en sí materiales para poder trabajar el tema del quechua. Necesitamos bastantes materiales como papelotes, plumones, o no sé, otros materiales que en sí los tienen los de primaria, ¿no? En sí, nosotros, pienso yo, que el nivel secundario lo vamos a tomar con mucha fuerza, con muchas ganas, y eso es lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros también, profesores. Entonces, no se olviden que este proyecto es muy grande y está empezándose, pero no hay que olvidarnos ya que ya debe llegar a las instituciones para el tema del EIB los materiales que vamos a necesitar para trabajar. Sería todo. Y de verdad nos sentimos orgullosos de este compromiso, porque es un compromiso de nosotros de poner en práctica la interculturalidad, ¿no? Entonces, quiero narrar un poquito ya nuestro espacio geográfico donde estamos trabajando. Es una zona muy bonita que todavía aún mantiene la práctica de sus conocimientos ancestrales y más el idioma quechua. Son quechua hablantes. Quiero aprovechar, porque yo sé que no hay materiales todavía, estamos recién, no vamos a implementarlos. Me gustaría que el señor director de la UCAL de Huanta también se comprometa en este proyecto, porque muchos de los colegios de la zona norte, que hoy es nuevo distrito Coca-Cola, no cuentan con materiales bibliográficos, no cuentan con papelotes. Entonces, no sé si habrá un presupuesto en la UGEL que podría también, pues, proporcionar a cada educativa estos materiales que van a ser una herramienta que nos va a ayudar a construir esta identidad, no que la interculturalidad o el intercambio.
Entonces, eso le pido al señor director que ponga pues un poquito también ese compromiso. Entonces, directora, nosotros estamos comprometidos y sé que lo vamos a hacer bien, ya, porque todos mis colegas han venido con este empeño, ya, del ASPI. ¿Qué es el ASPI inicial, no? Y era, no lo que estamos haciendo ahora, es interrelacionarnos culturalmente. Muchas gracias. Las presentes. Bien, volviendo al tema de interculturalidad, yo creo que aquí todos los docentes estamos comprometidos a trabajar con interculturalidad. Hace unos días conversábamos aquí y decíamos, nosotros del área rural estamos trabajando siempre, fortaleciendo la identidad cultural de nuestros niños. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí en la ciudad? Porque nosotros tenemos niños que ya hablan el quechua, ¿no? Que estamos fortaleciendo su identidad, pero cuando llegan a la gran ciudad, a Lima, a Huancayo, donde se trasladan ellos aquí a Ayacucho, muchas veces son marginados. Entonces yo creo que también hay que enfocar nuestro trabajo a ese lugar, para que ellos, los de la ciudad, respeten y valoren la cultura y dejen su identidad de nuestros niños. Bien decía aquí, yo tengo siempre así, conversamos entre colegas y dicen, no, nosotros les estamos enseñando quechua, pero ellos son marginados. Es cierto, son marginados. Entonces el Ministerio de Educación, a partir del área que usted lidera, también tiene que enfocarse al área urbana, a revitalizar el idioma quechua. Como bien decía el director de la UGEL, papá, mamá, los abuelos hablaban quechua, y los hijos ya no estamos practicando. Nos estamos olvidando, muchos aquí, los docentes, nosotros seguramente tenemos hijos y no les estamos impartiendo esa cultura de la identidad cultural, del respeto a la identidad cultural de los demás. Entonces, señora profesora, directora, profesor de la UGEL, yo creo que, como bien decía, yo veía en otras instituciones que aprovechando las horas de libre disponibilidad se enseñaba el quechua. Ahora ya no, pero esto debería de institucionalizarse y enseñar el quechua para revitalizarlo aquí, porque ese es nuestro problema, ¿no? Mi gran preocupación es, voy a traer a mi niño que habla quechua cuando termine secundaria, porque nosotros es lo que estamos haciendo, ¿no? Fortaleciendo sus capacidades en este idioma, es lo que hemos entendido, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer a partir de su lengua originaria, de su lengua materna. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue aquí? ¿No? En las universidades creo que pocas veces lo están utilizando el quechua, entonces hay que trabajar también a nivel de eso. Muchas gracias. ¿Qué está implantado acá en nuestra provincia de Huanta? Se hace la extrañeza necesariamente de los especialistas participar acá, en este taller, porque ellos son los que nos van a monitorear en algún momento, visitar. Que no están presentes acá, se le ha invitado, incluso mismo presente la señorita ponente, se le ha invitado, pero no está acá. No sé qué va a pasar con los colegas que son prácticamente especialistas. ¿Quiénes son los que tienen que empaparse de ellos por eso? Y nosotros nos vamos a monitorear, en este caso. Esa sería mi participación. Gracias.